El misterio de Nimrod. El mundo antiguo está lleno de personajes con historias envueltas en grandes misterios, y uno de los sino más famosos de estos personajes es sin duda alguna Nimrod. Eso debido al hecho de un pequeño número de fuentes que existen hablan muy poco o casi nada sobre su vida, siendo la fuente principal encontrada básicamente el cuarto textos bíblicos, de los cuales tratan a Nimrod, siempre como alguien muy fuerte y poderoso. Y Cas engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, Génesis capítulo 10 versículo 8 y 9. El hecho de que la Biblia le llama a Nimrod como poderoso cazador delante de Jehová, trae muchas cuestiones que hasta hoy en día, todavía son temas de calurosos debates históricos. Al final, ¿qué la Biblia realmente nos quiere decir con tal descripción? A lo largo de los tiempos, varios investigadores del asunto han presentado sus propuestas. Textualmente no hay dudas de que ella sugiere que Nimrod fue de hecho un hombre diferente de los demás en varios aspectos, y eso es confirmado en el registro de todas sus obras, sus conquistas. En Génesis, capítulo 10 y versículo 9 al 10, es dicho que él estableció un gran reino que incluía Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Saíner, extendiéndolo más tarde a Asiria, donde fundó las ciudades de Nínive, Rehoboth, Cala, confirmado luego enseguida en los versículos 11 y 12. En relación a Saíner, tenemos una observación muy importante por hacer. El nombre Samurramat fue el nombre original de Semiramis, madre y esposa de Nimrod. Eso sugiere que la antigua civilización sumeria puede haber derivado su nombre de Semiramis del nombre Samurramat. Es traducido como regalo del mar, cuando transliterado para el hebraico, la primera parte de este nombre se vuelve Saíner, la cual la Biblia describe como siendo región sur de la Mesopotamia. Siendo así, Saíner o Sumeria fue probablemente nombrado con la influencia directa con el nombre de Semiramis, que así como Nimrod, fue una mujer de gran prestigio y poder en su tiempo. La mayoría de los antropólogos creen que los sumerios fueron el marco del inicio de las civilizaciones. Los hechos históricos apuntan que Semiramis gobernó por más de 40 años después de la muerte de Nimrod, el cual fue muy probablemente el propio Gilgamesh, del famoso épico de Gilgamesh. Es muy semejante a la historia del diluvio bíblico, excepto por el hecho de la figura de Gilgamesh ser central en el cuento, algo que lleva a muchas personas erróneamente a creer que Génesis sea un plagio de la epopeya. El hecho es que la misteriosa religión babilónica se originó muy probablemente en la mente sombría de Semiramis, teniendo de igual modo tanto a Nimrod como a su padre Cas contribuido para su desenvolvimiento en la difusión del politeísmo por el mundo. Los sumerios conocían a Semiramis como la diosa Inanna, la cual era adorada especialmente en su ciudad natal Uruk, donde fueron levantados muchos templos para adorarla como diosa del amor, del sexo y de la fertilidad. El hecho es que esa descripción mítica muy probablemente tuvo influencia de su verdadera vida como prostituta. Descripción está dada por algunos textos antiguos. La verdad es que las historias de la reina y diosa, siendo una prostituta y propietaria de recintos de prostitución, no fue una fuente bien acepta para la construcción de todo el enredo de las leyendas que enaltecen y deifican su nombre. Un hecho que puede muy bien ser explicado porque de tales episodios haber sido ocultados de la historia. Por ese motivo vemos las leyendas posteriores siempre retractándose Semiramis como una diosa mística de la fertilidad y madre de dioses, en vez de una mujer relacionada a la prostitución. Inanna era la madre y esposa de su propio hijo Tammuz, considerado dios Sol. Los sumerios adoraban tanto la madre como al hijo. Después de la dispersión de los pueblos de la Torre de Babel, la adoración de ambos madre e hijo continuó en todo el mundo antiguo, pero con sus nombres sufriendo alteraciones en los diferentes locales que fueron introducidos. Inanna, por ejemplo, que es el mismo que Semiramis, era conocida como Ishtr en Babilonia. En el antiguo Egipto, madre e hijo fueron llamados de Isis y Osiris, considerado por ellos como el dios Sol.
Aquí queda claro que el sol indica la personificación de Osiris, de la misma forma, lo que para algunos investigadores del asunto serían las mismas personas, ahora inmortalizados como dioses en las inscripciones del templo de la diosa Isis, que sería su madre y esposa Semiramis. Los registros históricos nos muestran que posteriormente Kas, el padre de Nimrod, fue venerado como dios en diferentes mitologías del mundo antiguo, recibiendo en ellas diversos nombres diferentes, de la misma forma como Semiramis, lo que ayudó todavía más a inmortalizar el nombre de Nimrod, y haciéndolo sobrevivir a través de tiempo en diferentes culturas. Los cananeos, por ejemplo, veneraban a Kas como Bel, más tarde conocido como Baal, siendo el mismo el dios más importante para esta civilización. Todo lleva a creer que Nimrod fue un hombre habilidoso, un líder nato y ambicioso, capaz de realizar hechos que ningún hombre normal jamás conseguiría. En relación al poder de Nimrod, las tablas sumerias informan que Gilgamesh, que era muy probablemente su versión babilónica, era poseedor de asombrosos 4 a 5 metros de altura. Es fácil notar eso en su estatua, donde él tiene fácilmente un león en sus brazos, como un pequeño gato. Otro hecho que muchos no se dan cuenta, es que el nombre de la poderosa Babilonia viene justamente de Babel, siendo ambas la misma ciudad que el propio Nimrod fundó y gobernó. Babel sería, a la verdad, la ciudad que dio origen a Babilonia, su versión más moderna que vino a existir miles de años después. Siendo así, tanto Nimrod, como sus parientes, están íntimamente ligados en el mismo contexto histórico, geográfico y cronológico. En total Nimrod fundó 4 grandes reinos. El principio de su reino fue Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sainer. Génesis capítulo 10 verso 10. Al notar la cantidad enorme de reinos fundados por este misterioso rey, luego nos daremos cuenta que él tenía algo sobrenatural, siendo por tanto un hombre muy alto y con enorme fuerza física. Eso obviamente nos lleva a muchas observaciones importantes, las cuales lo clasificarán como habiendo sido literalmente un gigante, que más tarde sobrevivió a través del tiempo en muchos pueblos diferentes inmortalizados en sus respectivas leyendas, como el propio Gilgamesh. A lo que parece, fue justamente esta estatura gigante de Nimrod, que los hombres de su tiempo lo veneraban como a un dios, y lo seguían en sus intentos de conquistas, siendo por tanto la principal razón de su éxito. En confirmación de la gran estatura de Nimrod, notamos que los gigantes postdiluvianos descritos en la Biblia, provienen del linaje de Cam, hijo de Noé, a través justamente del tronco familiar de Nimrod. Eso porque cuando Moisés envió sus espías a la tierra de Canaán, ellos relataron haber visto ahí los tales hijos de Anak. El texto sigue diciendo que los espías de Moisés se quedaron tan impresionados que se sintieron como pequeños grillos delante la poderosa civilización que encontraron en aquel lugar. Indicios históricos y arqueológicos apuntan para la posibilidad de Petra haber sido parte de esta civilización de gigantes que un día habitó Canaán en el tiempo de la conquista de Israel de aquellas tierras. Bueno, los cananeos no fueron nadie menos que los descendientes de Canaán, hijo de Can, siendo por tanto esta poderosa civilización aparentado directamente con Nimrod, o sea, eran en su gran mayoría primos de primer grado. El historiador Josefo dejó en sus registros que Nimrod dijo que se vengaría de Dios caso él enviase otro diluvio en la tierra. Para tal él construiría una torre tan alta que ni mismo las aguas del diluvio lo cubrirían. Dijo también que la mayor intención del corazón de Nimrod era vengarse de Dios por el haber destruido sus antepasados. Aquí muy probablemente él estaba refiriéndose a los gigantes de los cuales él creía que descendía. Referencia a Josefo, Antigüedades de los Judíos, libro 1 capítulo 4. Hoy en día en el vocabulario moderno, el nombre Nimrod es usado para indicar personas especialistas en el arte de la caza. Innegablemente los indicios confirman que Nimrod fue inserido en la mitología de diversas culturas antiguas, como leyendas húngaras, griegas, árabes, sirias y armenios. Fuertes evidencias apuntan que la famosa epopeya de Gilgamesh y el mito de Hércules tuvieron sus orígenes reales en la vida de Nimrod, siendo por tanto totalmente coherente decir que fue justamente de su figura que surgieron diversos mitos heroicos del mundo antiguo. De esa forma todos los indicios nos llevan a creer que Nimrod puede haber sido más allá de un gigante, el propio Gilgamesh, de las leyendas babilónicas,
visto que fue justamente él, que fundó Babilonia y Asiria como escrito en Miqueas, capítulo 5 versículo 6. Siendo el nombre del primero derivado de Babel y establecida muchos años antes, por el propio Nimrod. Y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio, cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Miqueas, capítulo 5 versículo 6. El Antiguo Testamento afirma que Nimrod fue el sexto hijo de Caz, y el significado de su nombre en el idioma original es rebelarse. Y Caz engendró a Nimrod, este llegó a ser poderoso en la tierra. Primera Crónicas, capítulo 1 versículo 10. En Génesis, capítulo 10 versículo 8 al 9, tenemos una descripción más completa de la genealogía, fama y poderío de Nimrod en sus días. Estos textos indican claramente el antagonismo y la oposición de este personaje en relación a Dios. Pues todos los textos referentes revelan que él fue el primero a establecer reinos, lo que sucedió en dos etapas. El primero fue Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Saíner. El segundo con Asiria llamada tierra de Nimrod en Miqueas, capítulo 5 versículo 6, después que la lengua de todos los pueblos fue confundida, hecho que terminó por llevar a establecerse definitivamente en Asiria y Babilonia, estando las dos entrelazadas históricamente entre sí, desde entonces. Y es en este punto que vemos la conexión directa e irrefutable entre Nimrod y Gilgamesh, pues justamente aquí que el personaje en la historia babilónica, escrito en la epopeya que lleva su nombre, crea notoriedad. Muchas personas se han preguntado lo que realmente significa cuando el texto bíblico llama a Nimrod de poderoso cazador delante del Señor. Para entender con claridad la razón de esta frase, necesitamos volver un poco antes del nacimiento de Nimrod, más precisamente en el tiempo del gran desafío que su padre Cam y sus tíos, Sem y Jafe, juntamente con su bisabuelo Noé, tuvieron que enfrentar el diluvio. En nuestros días, estudios geológicos han revelado que el clima de la Tierra mudó drásticamente luego después del diluvio, de la misma forma como afirman que la era glacial surgió luego después que las aguas bajaron. El Antiguo Testamento hace mención de algunas criaturas como Behemoth y Leviatán, que para algunos sería apenas seres mitológicos, pero la verdad es que los textos bíblicos los tratan como siendo completamente reales, y no meros símbolos mitológicos, indicando que de hecho, animales colosales que sobrevivieron, convivieron con civilizaciones postdiluvianas. Siendo así, las criaturas pueden de hecho haber sido parte del tiempo y espacio de algunos de los patriarcas del Antiguo Testamento. Alcanzando mucho más tarde eras medievales, donde vemos tradiciones europeas repletas de antiguas criaturas conocidas como dragones, que están en los más diversos registros dejados por antiguos historiadores, como el propio Heródoto. Estos registros dicen que esas criaturas vivían en casi todos los continentes de la Tierra, como los dragones chinos, en Asia, y hasta mismo en Mesoamérica y América del Sur, con los misteriosos Quetzalcóatl y Viracocha. El hecho es que, geólogos e investigadores de todo el mundo, concuerdan con que la era glacial ocurrió luego después la inundación escrita en Génesis, y muchos registros fósiles datando justamente en este periodo confirman eso. Por ese motivo la era glacial también es conocido como era postdiluviana, y esos registros fósiles indican que animales de proporciones gigantescas hoy extintas coexistieron con los humanos de este periodo, de entre ellos, muchos de los animales que conocemos hoy por dinosaurios. Mismo algunas especies posteriores ancestrales de los más antiguos, los cuales de igual modo pueden haber sido de alguna forma preservados en el arca. Por tanto la Biblia no llama dinosaurios a esas criaturas, al contrario de eso ella usa los términos Behemoth y Leviatán, que nada más fueron dos especies distintas de antiguos dinosaurios, que en este caso vivieron en la misma época de algunos de los patriarcas del Antiguo Testamento. El hecho es que después del diluvio, el abastecimiento de alimentos sufrió drásticamente alteraciones, afectando completamente el ecosistema del mundo, que sobrevivió a las grandes aguas. Animales de gran porte, que antes usaban alimento de largos periodos de tiempo en eras antidiluvianas, muy probablemente después que las aguas hayan bajado, encontraban dificultad para alimentarse y establecerse en el nuevo mundo, con su ecosistema totalmente alterado. En la superficie de la Tierra ahora eran un mar de cuerpos en descomposición, humanos, gigantes, y animales de todas las especies, que yacían en el suelo putrificados, y las pocas criaturas que estaban,
tendrían desafíos de repoblar el planeta, con un largo camino de adaptación por delante. Con eso muchas especies probablemente vinieron a morir, siendo extinto juntamente con toda su especie. De hecho, el registro de fósiles tratando de la era del hielo, indican que animales de gran porte realmente estaban conviviendo con los humanos, luego después del diluvio, y puede haber sido con certeza, una gran amenaza a los hombres de aquel periodo. Es justamente aquí que se encaja en el contexto la descripción de Nimrod, el grande y poderoso cazador delante del Señor. No hay dudas que la fama vendría a cualquier uno que consiguiese dominar fieras tan poderosas, remanescente de un mundo antidiluviano perdido, donde la mayoría de sus criaturas eran colosales, siendo así Nimrod fue ese héroe, un hecho que explica la escultura de Gilgamesh, dominando grandes animales sin ninguna dificultad. La dimensión muy inferior del león en el brazo de Gilgamesh representado en su estatua, sugiere que más allá de destemido, fuerte y valiente, él fue sin duda alguna también un hombre de enorme estatura, alcanzando entre 4 a 5 metros como descrito en las tablas sumerias, un hecho que le daba igualmente atributos divinos, hecho que facilitó mucho la conquista de sus varios reinos. Hay muchas evidencias históricas, apuntando que todas las formas de paganismo, o sea, todo panteísmo, politeísmo, tiene sus orígenes directas en la antigua Babilonia. No es difícil comprender con eso, que la gran variedad de dioses y diosas del antiguo Egipto, India, Grecia y Roma, tiene sus raíces en el comienzo de las civilizaciones, en el panteón original de los antiguos babilonios, donde la oscura religión de Semiramis y Nimrod, fue propagado desde ahí, para los 4 cantos de la tierra, por miles de años en todas las civilizaciones. Y todo este evento tuvo inicio miles de años antes, cuando los visitantes de las estrellas estuvieron en este mundo, dejando como herencia sus atributos de dioses, de los frutos generados en el vientre de sus hospederos, las hembras humanas. Esos frutos fueron a la verdad los hombres de fama y renombre, los héroes de la antigüedad, escritos en Génesis. Si tienes algo que agregar, comparte con nosotros en los comentarios. Dale me gusta y comparte a tus amigos. No te olvides suscribirte para saber más de las civilizaciones perdidas y antiguas del mundo. Esto fue El misterio de Nimrod.